Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, vamos a encontrarnos en otro libro con Esi. Hoy tenemos un libro de lujo y una autora de lujo, una maravilla. Así que estoy segura que hay un montón de la gente que... A ver, acá me parece. Sí, vamos a compartir con Gaby. Ahí va. Acá hay un montón de la gente, decía que nos acompaña, que estaba como con este libro con ese de hoy. A ver si ahí la tenemos a Gaby. Oh, hola, ¿cómo estás, Gaby? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho así como más o menos, pero te escucho. Ahí estamos. Seguro se va a ir acomodando un poquito la conexión y ¿cómo estamos Bien. este sábado? Hace mucho Sí. frío acá. Sí, en el conurbano se siente En qué lugar del conurbano estás? en zona oeste, en Merlo, en Bueno, Merlo. sí, en el oeste está el Ajice. Yo estoy al oeste, pero no tan al oeste, estoy en Liniers. Ah, ¿Qué- bueno, estamos cerca, estamos cerca. Vamos en la línea del Sarmiento. Sí, en el, sí. Bueno, qué lindo, Gaby. Y- Sí, hoy es una tarde así como que invita a quedarse en casa a todos quienes podemos hacerlo, porque no tengamos que hacer alguna de las actividades esenciales ahora en estos tiempos de pandemia, porque sabemos que hay un montón de gente que tiene que salir igual, que tiene que salir a trabajar en un hospital o en un centro de salud o a sostener un comedor comunitario. Bueno, son muchas las tareas que hoy siguen sosteniendo la vida y que son tareas de cuidado, de cuidados comunitarios. Y agradecemos a que ellos, ellas los puedan hacer, ellos los estén llevando adelante y de alguna manera quienes podemos, bueno, yo no siempre, yo bastante poco, pero podamos estar también quedándonos en casa y cumpliendo con el aislamiento social, que bueno, que hoy implica que podamos sostener las tareas que como sociedad de alguna manera nos hemos planteado, que es cuidarnos, cuidar la vida y poder atravesar esta situación difícil de la mejor manera. Y también en ese sentido, bueno, hoy esta tarde como nublada, fría, un poco lluviosa, sí invita a quedarse en casa y qué mejor que poderlo compartir con un libro con Esi y con, nosotras decíamos, con algunas de las amigas, algunas educadoras, otras cuidadoras, amigues, que bueno, nos van acompañando en este espacio de los sábados a la tarde, que hoy teníamos un encuentro de lujo, porque bueno, muchos han leído y bueno, y tienen mucha admiración por vos, y han leído Yo Nena, Yo Princesa, y bueno, para nosotros es un lujo, la verdad, compartir este espacio hoy con vos, Gabriela. Yo te agradezco el espacio, te agradezco el momento, el poder seguir con nuestra lucha, seguir militando, porque de alguna u otra manera el estar acá dentro de casa y no tener la posibilidad de salir, de reunirnos, de continuar, ¿no? Con esta militancia que ya lleva, por lo menos en mí, 10 años. Parece mentira, pero de aquel yo nena, yo princesa que me dijo Luana pasaron ya 10 años y no he dejado un solo día de salir a luchar por los derechos no solo de Luana, sino de todas las niñeces y adolescencias trans travestis. Y hoy estar acá en casa
¿viste? Y no poder salir, no poder ir a decir ni un travesticidio ni transfemicidio, basta de odio, ni una travesti trans menos, ¿viste? O sea, cuesta mucho no poder estar yendo a todos los lugares que hemos golpeado para empezar a transformar la educación que nuestras hijas merecen. Se hace muy difícil, la verdad que sí. Por eso te agradezco el espacio, por lo menos podemos estar hablando y podemos continuar un poquitito con el mensaje. Sí, así es. Este 3 de junio fue muy raro, ¿no? El no poder encontrarnos en la calle, el no poder andar con las pancartas, bueno, cada une con sus pañuelos verdes, con sus distintos espacios de organización, de militancia, pero también muchísima gente que ha sentido esta convocatoria de una manera muy amplia. Sabemos que en los últimos, ya son 5 años del primer Ni Una Menos, y que, bueno, desde ese Ni Una Menos tan masivo, del 3 de junio del 2015 y tan intergeneracional y con tanto piberío, bueno, cada año ha ido sosteniéndose un espacio muy grande y de alguna manera, bueno, ha significado para muchos el decir con mucha fuerza este grito de ni una mujer menos, ni una trans, ni una travesti menos, ¿no? Y poder denunciar hoy también que es una de las situaciones más difíciles que se viven en la pandemia, decimos la pandemia dentro de la pandemia, la violencia de género, y bueno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires estamos planteando una ley de emergencia por violencia de género, la estamos no solamente, bueno, la presentamos, en mi caso como autora de la ley, y la acompañamos con muchos diputados y diputadas, sino que la estamos moviendo en mesas de trabajo amplias y la estamos militando, ¿no? Hemos puesto el objetivo de que dentro de todo lo que se discute respecto de los sectores más golpeados por la pandemia, donde tienen que ir las políticas públicas con presupuesto, esté la violencia de género, y bueno, y allí en ese proyecto de ley planteamos esto, hablamos de mujeres, hablamos de mujeres trans y travestis explícitamente en el proyecto, y bueno, creemos que así tenemos que trabajar. Y bueno, y hoy así, ¿no? También este Ni Una Menos fue raro, pero en las redes, por otros dispositivos, por otras vías, nos seguimos encontrando y este también es uno de esos. No es que no se puede abandonar. Nosotras no solo no podemos abandonar, tenemos niñas, niños y niñas que nos están mirando todo el tiempo y que por más que estén dentro de casa, hoy están sufriendo también un montón de violencias dentro del hogar y ahí no hay leyes que acompañen, ¿no? Y eso quizás comentártelo a vos es muy importante, ¿no? Porque hoy tenemos niñas, niños y niñas que no son escuchadas dentro de su hogar, o que alguno de sus progenitores no les respeta su identidad y tampoco se puede denunciar. ¿Cómo puede un niño, una niña, nuestras niñeces, denunciar qué es lo que les está pasando, ¿no? Esa imposibilidad, y ahí el Estado también tiene que estar de alguna u otra manera, asistiendo, acompañando, capacitando y obligando, entre comillas, de alguna u otra manera, a que la ley de identidad de género se cumpla en el primer lugar de violencia y de expulsión de una persona trans, que es su propio hogar, ¿no? Cuando son niñeces. Y eso es una pata muy importante que nos falta, además de la ESI y además de todo, ¿no? Porque las violencias que sufren las niñeces y adolescencias trans parten de la base de su hogar, ¿no? Y eso también es un invisible. Cuando tenemos estas familias que, bueno, la madre sufre violencia de género, las niñeces también, y mucho más si es una niña trans, ¿no? Sí. Hay mucho machismo que no solamente tiene que ver con la violencia de género hacia las mujeres adultas, hacia las personas adultas, sino que también esa violencia desemboca en esta niñez que recibe todas las violencias, del negar su identidad, su construcción, su selección
para construirse, ¿no? El dejarse el cabello largo y se lo cortan a la fuerza, el obligarles a usar determinada ropa, el negarles determinados juguetes, o sea, una persona que se construye dentro de la represión de su propio hogar sin poder tener las herramientas suficientes, porque no tienen la edad suficiente para reclamar por sus derechos, ¿qué es lo que vamos a hacer también? Es algo que hoy se está denunciando, se está viendo, por lo menos desde las familias que yo acompaño, y estamos imposibilitadas también de hacer algo. Creo que esta pandemia, además de dejarnos otra clase de manejo social y de estructura de la salud, ¿no? De todo lo que significa la salud, nos está dejando un montón de situaciones en evidencia a las que le vamos a tener que prestar atención. Sí, totalmente. Y además, como vos decías, ¿no? Muchas niñas que están expuestos a distintas situaciones de violencia, hoy con una escolaridad restringida, están también mucho más expuestos, porque muchas veces es la escuela un lugar donde poder decir, sobre todo les más chiquites, ¿no? Poder decir cosas que están sucediendo en casa que duelen. Y bueno, esto también es más complicado en tiempos virtuales. Otra cosa que sabemos que es complicado es que se sostenga la ESI, porque si ya sabemos que todavía no tenemos la ESI en las escuelas como queremos y como debiera ser según las leyes vigentes y todo lo que falta por hacer, bueno, es más difícil y en general tiende a caerse todo aquello que es transversal, aún más todavía en tiempos de virtualidad, y bueno, y con los límites con los que sabemos la brecha digital, ¿no? Con los que muchas veces muchas chiques no tienen en la casa la computadora, no tienen las plataformas, se ha desandado en muchas políticas públicas como fue en su momento el Conectar Igualdad. Entonces es muy deficitario, si bien los docentes están y las laburando muchísimo, bueno, se hace muy complejo y también esto limita el acceso a la ESI. Sabemos que la ESI es una de las herramientas que tenemos para trabajar el derecho a transitar las identidades de género. No, permitime, Laura, darte una mala noticia. Es mucho peor de lo que vos me estás diciendo. Primero, porque no hay escuelas donde las y los docentes estén preparados y preparadas para acompañar una infancia trans. O sea que, en contexto de pandemia, de aislamiento, con computadora, sin computadora, con ESI o sin ESI, nuestras niñeces trans y travestis están siendo agredidas, no reconocidas y no acompañadas constantemente. O sea, no es que tenemos un equipo de educación que trabaja con las niñeces trans travestis, les sobra el material y hoy en esta situación están imposibilitadas. No lo tenemos. Nosotros desde Infancias Libres ya hemos acompañado a más de 250 familias, personalmente. Y la cantidad de familias, los cientos de familias que están en todo el país, que nuestro trabajo les llegó y les ha sido beneficioso para trabajar, para enterarse, para acompañar la lectura del material, no solo de Yonena, sino de Mariposas Libres, Infancias Desobedientes, ¿no? Pero el docente, la docente, no está preparado para tener un niño trans dentro del aula. O sea, es mucho más grave de lo que estamos viendo. Quienes estamos dentro de esta temática lo estamos viendo. O sea, cuando se ve desde un lugar donde no tenemos el alcance del trabajo con niñas y adolescentes trans travestis, quizás podemos ver que la escuela es un lugar donde el niño se puede manifestar cuando no se puede manifestar en la casa. La escuela es el segundo lugar de expulsión del colectivo trans travesti históricamente. Nuestras niñeces y adolescencias hoy están a salvo dentro de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque es un lugar menos el colegio, la escuela, el jardín de infantes, donde reciben violencia, es un lugar menos. O sea, si hablo en lo personal, si hablo sobre mi hija Luana, Luana no quiere volver más a la escuela, por ejemplo. O sea, se dio cuenta que estando acá dentro de casa, pudo tomar esa distancia, ¿no? Que llevamos todos estos meses acá en confinamiento, y darse cuenta
cuánto la presionaba o confirmar cuánto la presionaba la sociedad y la escuela es un todo, ¿no? Compañeros, compañeras, directivos, toda la escuela, para que ella responda a un estereotipo, para que ella responda a un adoctrinamiento. O sea que hoy las niñeces y adolescencias, por lo menos de la Asociación Civil de Infancias Libres, que están acompañadas con sus familias, están tranquilas en sus casos. Pero ¿qué pasa? Cuando reciben la tarea, porque nos está pasando en estos días, nosotros le estamos denunciando a los compañeros del Ministerio de Educación acá en provincia, ¿qué es lo que está pasando? Nuestras niñeces en confinamiento están recibiendo tareas en la escuela primaria y en la escuela secundaria de una ESI súper biologicista. Nos estamos remontando a tener cuadernillos desde apenas se aprobó la ley con las corporalidades de las niñas con vulva, los niños con pene, cuyas docentes le preguntan ¿con qué cuerpo te identificás a una niña trans o a un niño trans? Estamos recibiendo las familias de niñeces, de adolescentes, como mi hija, que están en la secundaria, qué sé yo, de problemas de matemáticas. El otro día llegaron unas de construcción de la ciudadanía con la ley de los embarazos en las adolescentes, no hacen referencia a ninguna otra corporalidad gestante. O sea, esto de las identidades, de la ley de identidad de género, de todo lo que les falta, volvió todo para atrás. Sí, O yo sea, que creo si que hay varias. estamos mucho peor que antes, nuestras niñeces, ¿cómo van a volver al aula? ¿Cómo van a volver al aula? ¿Con qué ganas? ¿Cómo las vamos a fortalecer para que vuelvan? Porque una cosa es poner número, como dice nuestro presidente, ¿no? Cada número en una estadística es una familia, es una historia, es una persona, y en este caso son niñas y niños en una estadística o en números que no están siendo reconocidas y que son violentadas constantemente, y que eso se va calando tan profundo a lo largo de toda su vida, que esos son los travesticidios y transfemicidios sociales, ¿no? Ese cúmulo de violencias a lo largo de toda su vida, desde la primera negación, la mirada, la palabra, el contenido, la lámina, el cuerpo que no te corresponde y todo lo que tiene la escuela, que es mucho más grave de lo que nosotras podemos llegar a imaginar, ¿no? De lo que podemos llegar a poner en tela de debate. La realidad siempre supera hasta cualquier número, cualquier conclusión que podamos hacer. Sí, por eso es tan importante que podamos trabajar con políticas públicas, sobre todo en formación docente, en la ESI. Hace poquitos días hemos presentado un proyecto de ley que por suerte ahora se aprobó en la Comisión de Educación y que está en relación con que se firme por fin la resolución de este año para el inicio de la Corte 2020, del postítulo de ESI del Instituto Joaquín B. González, que bueno, sabemos que todavía es mucho lo que hay que hacer en formación docente y que debería ser gratuita, en servicio y obligatoria, porque justamente ya tenemos unos cuantos años, vamos a cumplir 14 de las leyes de ESI nacional y en el caso de la ciudad también de la Ciudad de Buenos Aires, y necesitamos trabajar muchísimo más en formación docente para que de verdad sucedan dos cosas. Por una parte, como vos decís, la escuela no sea un segundo lugar de exclusión, y además, en el caso de muchas familias que hoy no están aceptando estas niñeces trans, justamente la escuela pueda ser un primer lugar de apertura, ¿no? Entonces, en este sentido, es fundamental poder tener, además de formación, desde mi punto de vista, trabajar en una actualización, una reforma de la ley de ESI en un sentido progresista, por supuesto, como se empezó a trabajar el año pasado en el Congreso Nacional, en la legislatura de la ciudad también lo estamos trabajando, para que justamente esta ley sea mejor de lo que es,
no solamente se aplique, que es el primer problema que tenemos, sino que sea mejor en el sentido Sí. de verdad incorpore el matrimonio igualitario, incorpore identidad de género, incorpore las leyes posteriores al 2006, pero además también tenga un sentido bueno, que no sea binario, o sea, quedado en este aspecto antigua respecto de algunos pasos que hemos ido dando como sociedad. Entonces, bueno, esto, ¿no? Pensar la ESI con todos estos, no solo contenidos, sino transitares. Y en este sentido, Yo Nena y Yo Princesa es un material de referencia. Y por ahí me gustaría que nos cuentes, Gaby, porque en algún lugar he leído que Yo Nena, Yo Princesa empezó siendo los escritos en un cuaderno de tapa blanda y espiralada, donde vos ibas a manera de un diario, si se quiere, de vida, ibas tomando nota de aquellas cosas que querías no olvidar y poder pensar, poder reflexionar, y terminó siendo literatura, terminó siendo parte de estos materiales que digo son de referencia, son libros con ESI, y como decía la semana pasada Ana David, en verdad, cualquier libro es con ESI si a través de esa lectura pensamos críticamente y podemos reflexionar sobre nuestras desigualdades en relación con la perspectiva de género en la sociedad. Pero bueno, este claramente es un libro de referencia para muchas, ¿no? Sí, fue realmente un desahogo y en ningún momento, mientras lo escribí, pensé que iba a ser un libro. O sea, realmente yo no sé si era necesario, era necesario sacar esta historia para reivindicar la historia de tantas compañeras y compañeros trans, travestis. Fue necesario porque es la historia de Luana también, ¿no? Y si Lulú pudo llegar a ser Luana fue porque existió Luana Berkins, porque existió Diana Zacayán, porque existe Susy Shock, Marlene Guayar, Florencia Guimaraes, Alma Fernández, ¿no? O sea, y esto también lo tiene que abarcar esta ESI que nosotros estamos reclamando también, ¿no? Porque una niñez trans no tiene historicidad dentro de la escuela. No solamente hay que nombrar o nombrar las leyes, sino que hay que armar un contenido que abarque la historicidad del colectivo trans travesti, porque solamente nombrar la ley de matrimonio igualitario o nombrar la ley de identidad de género sin la historia que lleva a que hoy tengamos la ley de identidad de género, deja atrás a tantas compañeras y compañeros que ni siquiera están, ¿no? Que se los llevó la violencia, que se los llevaron los travesticidios y los femicidios, los crímenes de odio. Hay que hablar de tantas cosas que no se quiere hablar. Hay que actualizar a las personas más allá de las leyes, porque por más que exista la ley ESI, si no se cumple en todo el país, no sé para qué está. Si la actualizamos y hacemos una ESI como necesitamos, que no sea binaria, que represente la corporalidad travesti trans, que hablemos de corporalidades gestantes, ¿no? Todo esto que nosotras estamos hablando ahora, pero la persona que tiene que hablar frente al aula no tiene una capacitación, una formación, una deconstrucción, no pone en evidencia los prejuicios. Muchas veces, la verdad es que lo único que hay que hacer, yo ni siquiera a veces me aferro tanto a las leyes, sino que lo que tenemos que dar es una batalla cultural. Falta mucho en la sociedad para que se tome conciencia. La ley hoy te obliga, pero en esa obligación está quien lo cumple y quien no lo cumple. Y cuando no lo cumplís, ¿cuáles son las consecuencias? Cuando no se cumple la ley de identidad de género, por ejemplo, la consecuencia la pagan nuestros hijos, ¿no? Porque siempre está el, danos tiempo, esto todavía es nuevo, no lo entendí, no conocíamos la ley, hoy tenemos más de un 68%, porque es nuestra estadística, nosotros tenemos la primera estadística, el primer relevamiento a nivel nacional sobre 100 experiencias de niñeces y adolescentes trans travestis en infancias libres, y el 68% de las escuelas
y casi el 70% de los profesores y docentes no conocían la ley de identidad y no saben cómo trabajar con una niñez. Entonces, más allá de las leyes que el Estado tiene la obligación de generar para tener derechos entre todos los ciudadanos, falta mucho en lo personal, en lo individual, en lo social, ¿no? O sea, cuánto nos falta como personas, y no solamente pensar que ese docente, esa docente, va a tener un estudiante, va a tener un hijo, va a tener un hijo, va a tener una hija, va a tener un sobrino, una sobrina, porque si no es como que siempre la persona trans está por fuera de nuestra familia. Y cuando me tocó a mí tener en mi familia a mi hija trans, si yo hubiese tenido una formación distinta cuando fui a la escuela o en la sociedad se manejara otro respeto y otra información, yo hubiese podido acompañar a mi hija de mejor manera. Tuve que inventar las herramientas. Tuve que en absoluta soledad y desesperación armar una, una manera de acompañarla, porque no podía agarrarme de nada, porque no había nada escrito sobre la infancia trans. Y lo armé y lo escribí y como pude, como me salió, con la ignorancia que tenía y con el amor que me sobraba, ¿no? Que fue lo que me alcanzó para poder abrazar a Luana lo más fuerte que podía en ese momento, para protegerla. Yo creo que el libro Yo Nena, Yo Princesa fue la necesidad de proteger a Luana y la necesidad de darme cuenta que había otras niñeces para proteger. Y que si no lo hacíamos nosotras, no había quien lo estuviese, en ese momento no había quien lo pudiese hacer, ¿no? Tampoco fue algo tan fácil de publicar, porque era nuestra intimidad, era hablar de cosas muy privadas de Luana, de hablar de su cuerpo, de su genitalidad, y fue una exposición que decidimos dar, poner, una batalla que nos pusimos al hombro y le pusimos el cuerpo. No fue fácil, no es fácil el día de hoy. Luanita está entrando en la adolescencia y no es fácil, y, y falta tanto. La vida de las personas, cada minuto en la vida de las personas es recoger y sembrar en un emisme todo el amor que se pueda, la autoestima que se pueda para enfrentar el afuera, y la verdad es que a veces sembrás tan poquito porque las violencias son tantas, y te quedás sin fuerza, y cuando te pones a mirar todo lo que recorriste y lo poquito que se logró, es la vida de nuestros hijos. Quizás como sociedad se pueda hacer una evaluación y decir avanzamos. La verdad que yo no siento que hayamos avanzado tanto. Lo que yo siento es que dimos mucha batalla y que se nos fueron muchas compañeras trans travestis para que hoy la sociedad pueda decir, ah, mirá, se está hablando de tal cosa. Y una parte de la sociedad, Laura, porque eso que vos dijiste, vos estás en Liniers, yo estoy en Merlo, nos une el tren Sarmiento. Si yo me paro en el tren Sarmiento a decir, hay niñas con pene y niños con vulva, no salgo viva del tren. Entonces la sociedad no está avanzando dentro de nuestro microclima y dentro de nuestras alianzas, ¿no? De lucha, de trabajo, de organizaciones. Hablamos el mismo idioma, pero salís medio metro más de ese microclima en el que nos movemos, y hoy estamos diciendo que hay un desahogo sexual, ¿me entendés? Para una violación en manada, o sea, es como que falta mucho, y cuando la vida de mi hija, o la vida de un hijo tuyo, o lo que corre tanto peligro, nosotros necesitamos las cosas urgentes. Y yo me pregunto todos los días cómo hacer para que esto sea urgente, para que este libro Yo Nena, Yo Princesa, que aporta muchísimo a la Ley de Educación Sexual Integral, aporta a la deconstrucción, aporta a pensarnos en diversidad, cuestiona la maternidad, un montón de cosas, ¿no? Los prejuicios, abarca un montón de cosas. ¿Cómo hacer para que ese libro no sea decisión de una persona leerlo, ¿no? Sino que esto sea algo de lectura obligatoria, que sea mucho más
generalizado para que todo sea mucho más rápido. Me lo pregunto todos los días. Gaby, ¿tenés Sí, ganas de leernos un poquito? no tengo el libro acá. Me vas a matar. No tengo el libro acá. No lo tengo. Contame, pero bueno, no lo Lo tenés tengo ahí, que buscar. lo tenés que ir a buscar, pero lo tenés en tu casa. Sí, tengo como 500 libros en mi casa. Y te esperamos Sí. entonces. ¿Te parece? Obvio, Dame, tráelo. Sí, tráelo. dame dame una nada, para. Dale, dale. Bueno, mientras Gaby viene, acá lo que vamos a compartir, ella nombraba a un montón de referentas, ¿no? Estaba nombrando entre ellas a Diana Zacayán. Les estaba contando, Gaby, que vos nombrabas entre algunas referentas a Diana, y bueno, nada, yo quería decir que tuve el orgullo, el placer de trabajar con Diana hace unos años en educación, en inclusión educativa. Mm, Y bueno, quedó como muy, muy presente. De hecho, fue una de las personas que traje en el juramento como legisladora, porque justamente Diana además hizo mucho por un montón de gente de muchos lados, pero bueno, estaba también acá en la ciudad de Buenos Aires muy presente. Es, ¿Quieres es leer? una, es una ausencia que no se puede, viste, son huecos que quedan y que no los puede llenar nadie. Y Exacto. son personas necesarias y son eh, muertes evitables, ¿no? Porque realmente, si tuviésemos otra educación, si tuviésemos otra cultura, otra conciencia, otro respeto, tendríamos compañeras valiosísimas que no tendrían que habernosla arrebatado, ¿no? Como Diana, por ejemplo. Es un dolor que yo no llegué a conocerla personalmente. Lo mismo que a Loana. Con Loana Berkins yo tenía el honor de tener charlas donde iba a presentar mi libro que iba a estar con ella. Y por una cosa o por la otra, por ahí se truncaba a último momento porque era en esa etapa que Loana no estaba bien de salud. Y la verdad es que haberlas perdido, eh, no hay quien pueda llenar esos espacios. Y no podemos seguir permitiéndonos como sociedad, dentro de este colectivo, seguir perdiendo compañeras y compañeros por muertes evitables, ¿no? Me parece que... Decime, no estaba así como preparada para leer, decime. No busqué... ¿Encontraste por ahí el libro? Sí. ¿Qué tenés, 500 en tu casa? ¿Eh? ¡Ah, qué hermoso! ¿Tenés Este lo 500 está en tu leyendo casa? Luana. Este ahora lo está leyendo Luana. Ah, Porque bueno, buenísimo. yo sí lo leí cuando ella era muy pequeña. Cuando salió el libro, Luanita tenía 6 años y se los leí a ella y a su hermano Elías. Y después cuando fue pasando el tiempo, obvio, Luana ahora va a cumplir 13 años, el mes que viene, en un mes cumple 13. Mirá, no quiero hablar. Y lo empezó a leer ella, ¿viste? Y se está encontrando con un montón de cosas que por ahí de niña a ahora se las había perdido, Claro. ¿no? Y por ahí me dice, mamá, estoy en el momento que fuimos a ver a Valeria Paván. Mamá, estoy en el momento que fui a la escuela. O se enoja y me dice, ay, estoy en ese momento que nos hicieron tal cosa. Y le digo, ¿vos te acordabas? Y dice, algunas cosas me Mm. las acordaba, otras no. Claro, estamos hablando de que tenía 2 años, 3 años. Y, y a ver por dónde va Lu, porque lo tiene marcado. ¿Viste por dónde va? Ah, bueno, no, es Mirá una por dónde maravilla. va, No es mirá cualquier por dónde libro, va. ¿Eh? ¿no? Que no es cualquier libro este, el que trajiste. No, mira, acá dice, acá es por donde va Luana, mira, va por la página 100. Uf. ¿Y qué te leo? Un párrafo nada más. Lo que vos tengas ganas. Dice,
Golpeaste el escritorio con una mano y le gritaste. Luana me llamo. Opté entonces por llamar al servicio médico a domicilio, pagar una diferencia que el médico tampoco entendiera, pero al menos no te avergonzaban delante de otras personas. Fue desgastante. Eso pasaba en las guardias, cuando eran urgencias. Mientras tanto, tu control pediátrico lo hacía el doctor Emilio Tuchenberg, médico pediatra y neumonólogo, que te atendía desde los 2 años. Cuando pasaste los 4, ya salías vestida, mirá lo que puse acá, ya salías vestida de nena. ¡Ay, qué horror! Vestida de nena. Tuve que decírselo, le expliqué y lo aceptó sin ningún problema. Solo me pidió un informe de la psicóloga, ya que no sabía cómo proceder. Estoy hablando a ver de qué año, cuando todavía no estaba la ley de identidad de género. Mirá, Claro. mirá, yo también me había olvidado de esta parte. El pediatra nos había pedido un informe psicológico para poder nombrar a Luana por su nombre, porque si no tampoco lo hacía. ¡Ay, mirá lo que me encontré! Le expliqué y no se puso ningún problema. Solo me pidió un informe psicológico ya que no había cómo proceder. Eso sí, fue una bendición. Un buen profesional y una gran persona. Lo mismo que Dora, su secretaria, una mujer excelente. Y si no te cruzás con personas excelentes, ¿qué nos pasa cuando tenemos que llevar a nuestras niñeces al médico? Vos sabés que tuvimos en Infancias Libres una niña que tuvo un problema en que se le inflamó el testículo. ¿Sabés qué era la orden? La orden decía que tenía inflamado el testículo, pero estaba el nombre de la nena. Vos imaginate un pediatra, una enfermera, un enfermero que recibe esa orden de que Juanita tiene inflamado el testículo. ¿Cómo? ¿Cómo recibís esa violencia? ¿Cómo nuestras niñeces reciben esa violencia? Y puedo leer cada pedacito de este libro que lo escribí en el año 2011 y lo terminé en el 2013, cuando le dieron el día a Luana, y hoy estamos en el 2020, a 8 años de la ley de identidad de género y siguen pasando las mismas violencias, ¿no? Hay algo que está estanco, hay algo que, por eso digo, la conciencia social hay que trabajar, porque por más que actualicemos las leyes, sacamos leyes nuevas, pongamos lo que pongamos, el colectivo trans travesti tiene una expectativa de vida de 35 años desde que Luana Berkins lo pudo volcar en aquella estadística de la gesta del nombre propio. Hace más de 10 años, casi 12 años, que el colectivo trans travesti está registrado que su expectativa de vida es de 35 años. Entonces, esto es lo fuerte, ¿no? No estaba preparada para leerte, soy sincera. Pensé que vos ibas a leer algo y lo íbamos a compartir. Pero leer esta partecita que está leyendo Luana es volver al presente, ¿no? Es decir, ¿y qué cambió? Tener que encontrar un médico copado, copada, entre comillas, alguien que tener que ir a batallar contra el sistema. Nuestras niñeces y adolescencias quedan desnudas ante el prejuicio del profesional que está delante. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Yo me lo pregunto todos los días, porque hay veces que planifico, digo, y la realidad es otra. Y la realidad es otra. Yo prefiero leer el final, ¿querés? Porque me enojo, me voy enojando. Leo el pedacito del final, mira. Luana, he escrito este libro pensando en vos, hija, en tu futuro y en dejarte algo que te ayude en los momentos en que dudes y no sepas qué hacer. Dejo este libro en tus manos para que veas cuánta gente te ama y qué importante fue tu lucha por ser quien sos hoy. Tu pasado de niño, que no podés ignorar, y tu presente, que cambió muchos pensamientos y significó tanto, que dejó un mensaje a quien quiso oír. Uno es lo que desea ser. Nada más simple ni nada más cierto que eso. Escribí tu historia para vos,
En cada página está tu lucha. Lástima que por momentos fue muy dolorosa y con mucha angustia, pero no quería olvidarme los detalles que con el tiempo se iban a ir borrando, los diálogos que tuvimos y lo que cada una aportó. Dejo este libro para que le sirva de ejemplo a quien lo necesite. Y si sirve tu testimonio, como me sirvió a mí aquel documental que vi, y en algún lugar hay un padre o una madre, o que lea y cambie su actitud con su hija o hijo, mi alma está llena, mi lucha está completa, porque no solo te ayudé a vos, sino que podemos, con esta historia, sacar quizás a un niño o una niña que se esconde debajo de la cama, como lo hacías vos, o por ahí, dejan de castigarlos. Ay, bueno, 2 o 3 páginas más. ¿Le puedo pedir un deseo a las hadas? Porque Lulú creía, y aún con 12 años cree en las hadas. Y para nosotras las hadas era lo mágico que podía cumplir nuestros deseos. ¡Ay! ¿Le puedo pedir un deseo a las hadas? Deseo que seas feliz, que lo sigas intentando, que nunca te rindas, que jamás des un paso atrás, que logres ser fuerte, que te sientas libre, que te quieras mucho y que sigas siendo un ser tan lleno de luz, porque el camino es oscuro y sos vos quien lo va a iluminar. Te amo, mamá. Hermoso, Gaby. Y lo dejo acá porque a mí me hace mal. Lo dejo ahí. Es un libro que yo leí 5 veces después de que salió publicado, que me gustaría corregirle un montón de cosas, ¿no? Esto de vestido de nena, ese nene, ¿no? De varón, naciste varón y... Pero también es un proceso y leerlo da cuenta de cuánto hemos crecido, de cuánto tuvimos que atravesar para llegar al discurso que tenemos hoy, que en ese entonces era esto, ¿no? Lo que yo te contaba, lo que pude fabricar, con 0 herramientas, lo que pude fabricar, que fue la burbuja que envolvió a Luana con todo el amor para sostenerla, y hoy están los frutos de ese amor, porque hoy Luana se ama, hoy si la presión social no existiera, Luanita se ama. Luana no necesita un par de tetas para salir, Luana no necesita una vulva porque ama su pene, Luana es Luana, ¿no? Cómo se construyó y cómo es. Pero esa seguridad, no sé cuánto mi hija lo va a poder sostener, lo digo siempre, el afuera es un monstruo que se la come viva todos los días, ¿no? Y debe de parecerse, además de ser, ¿no? Y no tiene lugar, y no tiene nombre, y no tiene historicidad, y no tiene el respeto que se merece, y para gritar ni una travesti, ni una trans, menos, lo tenemos que hacer las personas que conocemos a las compas travestis, porque si no el resto de la sociedad no lo hace. Entonces, seguir construyendo está buenísimo, pero necesitamos soluciones inmediatas. Necesitamos soluciones inmediatas. Yo en estos días he confirmado con mi hija que sí que es él afuera, que es él afuera quien ejerce tanta presión sobre ella para que ella modifique o no su corporalidad, modifique o no su estado de ánimo, esté triste o esté contenta, ¿no? La exigencia que esta sociedad tiene con las personas trans, por lo menos con las adolescentes, o por lo menos con mi hija, hace que tome decisiones o tenga sensaciones determinadas que no son propias, ¿no? Querer o desear lo que en absoluta tranquilidad dentro de mi hogar no deseo, pero tengo que tener una predisposición para el afuera que me consume, porque eso es lo que me está enseñando Luana, que me consume, y cómo hacemos con eso, ¿no?
¿Cómo la dejo salir sola a la calle? ¿Cómo la dejo adentro de una escuela? ¿Cómo la dejo que vaya sola al baño de la escuela? En una secundaria que son las más y los más pequeñites, ¿no? Primer año de secundaria, donde hay chicos y chicas de 17, 18 años dentro de una escuela secundaria, que van a compartir el baño con la nena que tiene pene. Asusta, es urgente, los abusos que sufren en la escuela. Y ahí estaba viendo que está Ariana, que es mi ahijada, que la amo con todo mi corazón. Es una chica trans que tiene 17 años y que tuvo que dejar la escuela en segundo año por la cantidad de violencias que sufrió. Está su mamá también escuchando, que ahí estaba viendo que están, que me mandaban un beso. Y todo eso no vuelve, Laura. Todo lo que nuestros hijos van perdiendo no vuelven. Y yo sé que cuesta, que esto es de a poco, que la sociedad, viste, que las leyes y que el mundo y que todas las arazas, pero nuestros hijos no vuelven. Ariana no pudo volver a la escuela, se quedó sin su secundaria, se quedó sin su cumpleaños de 15, se quedó sin su viaje de egresades, y, y eso es lo que le espera a mi hija y lo que le espera a un montón de otras niñeces y adolescencias trans. Y mañana, si tu hijo, ¿tenés hijos, hijas? ¿Tenés hijas? Sí, vos tenés Sí, hijas. tengo dos hijas, sí. Ya Y grandes, Gaby, más grandes que la tuya, ya transitaron su adolescencia. Tengo una hija de 24 y otra de 21. wow, bueno, para tus hijas, imagínate que te den un niete, que te den una nieta, un nieto, y que No, no, pongas en todavía ese no. nieto, bueno, vamos a suponer, Bueno, y que supongamos, sí. suponte, en ese nieto, nieta, niete que va a venir, nietite que va a venir, le vamos a volver a poner todas las expectativas y los estereotipos y vamos a estar pendientes de la ecografía y si tiene pene y si tiene vulva y es nena, es varón, para nosotros también, ¿no? Más allá de la lucha o de tejer redes entre luchas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, para nosotros, para nuestra casa, para tu nietite, para el día de mañana que una de tus hijas se enamore de una persona trans, que tengas en tu familia una persona trans sentada a la mesa los domingos para comer los fideos. Eso necesitamos, que la sociedad tome conciencia de eso. Y cuando escucho, ayer la escuchaba la hermana Mónica Astorga, ¿viste la monja de las Carmelitas descalzas de Neuquén? Anoche la estaba escuchando y ella contaba cómo una de sus chicas, porque ella dice mis chicas, como yo digo mis niñas o mis adolescentes, bueno, ella dice mis chicas, cómo la echaron a los 14 años de la casa y, y las violaciones y todo lo que pasó en la calle, que no lo quiero ni siquiera repetir porque me duele, me quedó doliendo. Y yo pienso que es un año más en la vida de Luana, a los 14, cuando salga a la calle. ¿Qué es Ujú. lo que va a pasar? ¿No? Le van a gritar puto, le van a gritar traba, le van a gritar venís con sorpresa, tenés pica. ¿Qué va a pasar? Ujú. eh, en esa incertidumbre, con ese dolor, con ese miedo y con esa furia, con esa rabia, es con la que vivimos las familias de niñeces y adolescentes trans, travestis todos los días, porque esto no cambia. Y si cambia, va a cambiar décadas futuras y mi hija ya va a ser vieja y yo no sé si voy a estar, ¿no? Para cuando todo esto cambie y cuánto se perdió en el camino. Yo no quiero más contar ni decir que hay un 40% de índice de suicidio, ni que la expectativa de vida de una persona trans travesti es de 35 años, porque le estoy poniendo una fecha de caducidad a la vida de mi hija. Cada vez que digo, el colectivo trans travesti tiene una expectativa de vida de 35 años, estoy diciendo que Lulú está dentro de ese colectivo con una expectativa de vida tan baja, con un montón de violencias evitables, con un montón de cosas que ella tiene por vivir, que la misma sociedad, por ignorancia, por prejuicio, le va a negar. Es muy duro. eh, y que te cuestionen la furia, y que te digan, Gabriela, siempre estás enojada.
Gabriela, lo podés decir de otra manera. Somos personas cis con furia travesti. ¿Me comprendés? Porque yo me pregunto, ¿cómo hago para no enojarme? ¿O cómo hace la sociedad para no enojarse con esta realidad que les estamos contando? Y es desesperante, la verdad que es desesperante. Gaby, hace 2 semanas estuvimos compartiendo en este espacio Crianzas de Susi y yo. Bueno, Ah, justamente vos hoy le sacaste ese libro que le pediste prestado, ese libro que está leyendo Luana, y yo le pedí prestado también ese libro, Crianzas, que está leyendo mi hija más chica, Guadalupe. Y vos sabés que pensaba en esto de las crianzas y me acordaba de un documental que vi hace un tiempo y que cuenta justamente de una asociación chilena donde hay familias que relatan y niñas que relatan sus testimonios y que se llama Niños Rosados, Niñas Azules, y que habla de esto, de este transitar tan difícil muchas veces, como vos decías, en este afuera, en la escolaridad, en la calle, entre los grupos de pares, pero bueno, también da cuenta de ese proceso que hacen algunos papás, mamás, al acompañar esa transición, ¿no? Y ¿cómo nace Infancias Libres en este sentido, digamos? ¿Qué, qué, qué, qué continuidad, qué vínculo hay entre este libro, entre toda la historia de vida de Luana, pero también tuya como mamá, y después continuar la lucha en poder generar un espacio para trabajar con otras familias? es que, mira, en el libro, cuando decidí que este diario íntimo fuese un libro, no quería solamente contar la historia. Yo pensaba, ¿no? Este libro llega a las manos de una mamá, lo lee, ¿y qué hace? Entonces yo dejé mi mail personal al final del libro. Dejé y le pedí a la comunidad homosexual argentina, a la CHA, que también dejara un mail de contacto, ¿no? Porque me imaginaba, terminada de leer ese libro, tenés un montón de preguntas, ¿a dónde acudís? ¿Qué haces? Y ahí empezaron a llegarme mensajes y mails de familias que me decían, yo estoy pasando lo mismo, tu hija Luana, te di en la nota, leí el libro, me abrí un Facebook cuando yo no sabía nada de tecnología y me tuve que abrir un Facebook y ahí me empezaron a llover mensajes. Y una mamá, dos, tres familias, cuatro, cinco, seis familias, cuando quise acordar eran, ya te digo, acompañé personalmente a más de 250 familias que yo pude ver, abrazar, y a esta mamá, a una de las mamás que forma esa asociación en Chile, que es la mamá de Selena, con ella también hablé antes de la transición de Selena y nos chateamos porque, claro, había salido el DNI de Luana acá en Argentina y en Chile no había nada. Ella se comunica conmigo y yo empecé a comentarle más o menos qué hacer, cómo hacer, y ella Mm. empezó a a su hija y después tuvieron esta fundación e hicieron, seguimos en contacto con Evelyn, ¿no? Lo mismo que con Mamás de Ecuador. Este libro hoy está traducido al italiano, ¿no? La universidad está tratando de ver si se edita en inglés. Llega, y de alguna manera hay una respuesta de este lado. Cuando se juntaron muchas familias, dije, no nos podemos sentar a charlar ni a contarnos nuestras penas. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a trabajar con nosotros mismos, primero con el adulto, la adulta, ¿no? Porque esa niñez no tiene nada que hacer más que ser libres, nada más. Quienes tenemos que trabajar somos los adultos. Y lo más importante es que esa niñez se encuentre con un par, con una par, que se encuentre entre niñas. Y eso es algo que me voy a llevar en mi corazón toda la vida porque lo vio Susy Shock, lo vio Marlene Guayar, lo vio Violeta Alegre, lo vio
Florencia Guimaraes, lo vio Daniela Ruiz, todas compas travestis, trans, que vieron por lo que lucharon todos estos años. Un grupo de niñas y de niños trans entre 4 y 10 años jugando entre todes, lo que ellas no tuvieron nunca. ¿Me comprendés? O sea, es increíble el laburo que hace Infancias Libres, es increíble lo que pasa dentro de Infancias Libres, cómo interpela a la familia, y no todas las familias pueden transitarlo, ¿ves? Hay muchas familias que llegan desesperadas y cuando se dan cuenta de todo lo que tienen que enfrentar, y que en realidad no tienen que mirar qué le pasa a ese hijo trans, sino que tienen que mirarse a ellas mismas, no vienen más. Y no vemos más a esas niñas tampoco. O sea, es algo que cuesta mucho. Hay muchas mamás que sufren violencia de género, hay muchos papás que no aceptan. Hay de todo, de todas las violencias. Por eso digo, nadie se imagina que la persona trans va a estar adentro de su familia. Nadie se lo imagina. Pero cuando te sucede, te tienes que hacer cargo. ¿Y con qué herramientas? Con tu amor y tu corazón. Porque hasta agarrándonos de la ley de identidad de género, no la podemos ir a exigir a un montón de lugares porque no la cumplimos. Nuestras hijas corren peligro constantemente. Gaby, Sí, cuando vos, ¿tenés por ahí el libro? sí, lo tengo. ¿Cómo decidiste con ese escrito que vos tenías tan personal, cómo iba a convertirse en algo público y en este sentido también, cómo elegiste quién pudiera acompañarte con la ilustración? La ilustración es un dibujo que hizo Luana. Yo lo que quería era plasmar los dibujos de Luana en el libro. Me parecía muy importante porque pensé que si alguna maestra, psicólogo, que viera que un supuesto niño dibujaba princesas a los 3 años de edad, podía entender de esta manera que estaba manifestando su identidad, como lo hizo Luana en sus dibujos, ¿no? Entonces, el libro en el fondo tiene, no sé, son como 10 dibujos, 8 dibujos de Luana, y el de la tapa Luana lo hizo después de que le entregaron el DNI. Mm. Y lo eligió la Universidad General Sarmiento. Y la verdad es que esta hada fue el reflejo de la libertad que Luana sintió, me parece. Estas alas, esta alegría, ¿no? Y en lo que Luana tanto creía y que cree todavía, en las hadas. ¿Nos mostrás algunos dibujos? El de la tapa lo mostraste antes, pero ¿nos mostrás algunos dibujos de Luana? De alguna manera ella también de esa manera es como más explícitamente autora junto con vos, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Mira, acá tenía estos garabatos, que parecen como garabatos, no sé si se ven. Sí, se ven. Y Luana los hacía antes de los 3 años, antes del jardín. Y cada vez que en el jardín le decían que se dibujara, Mirá, este supuesto niño dibujaba princesas. Entonces te lo está diciendo de alguna manera. Te lo dice con el cuerpo, te lo dice con la emoción, te lo plasma en un dibujo. Esas son señales que hay que estar atentos todo el tiempo, porque los niños no nos van a venir a decir, no me siento identificado con el género que se me asignó al momento del nacimiento. Lo va a expresar como puede y lo va a volcar como puede, y el adulto, la adulta responsable es la que tiene que tener esa mirada abierta para poder entender qué es lo que esa niñez nos está diciendo. Gaby, se nos termina el tiempo. Ay, no. Tenés- Bueno, Sí, se nos fue volando.
Bueno, agradecerte enormemente este espacio y bueno, y todo lo que vos nos dejás pensando hoy. Bueno, mi amor, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias a vos. Gracias, muchas gracias a vos.